Precisamente vamos a conversar sobre este tema con dos expertas que nos van a ayudar a entender cómo puede un hombre de partida interesarse un señor anciano en niñitas tan chicas y cómo esto la sociedad lo permite. Bienvenida Maribel Corcuera, psicóloga, y Carla Gutiérrez, psicóloga también de la PDI. Vamos a analizar con ustedes este tema. Ustedes que estudian los casos sexuales de abuso, de explotación sexual, que tiene que ver con niñas menores de 18 años, ¿existe una tendencia de ciertos hombres a preferir mujeres tan menores que podrían ser sus hijas, sus nietas y en algunos casos sus bisnietas? Cualquiera de las dos. Bueno, es importante dar cuenta de que no hay un perfil único de agresor, ¿ya? En ese sentido, entender que la gente que, en este caso, en esta organización, está al parecer caracterizada por personas ya mayores, sí, pero pudiesen ser también gente joven, o sea, no hay una edad específica. En este caso, al parecer, ocurre que son gente ya mayor. Lo decía, perdona, lo decía alguna vecina que nuestra periodista conversó con ella y también lo confirmó hoy el fiscal metropolitano sur, Raúl Guzmán, en el sentido que aparentemente esta red existía desde los años 90. Según la información que hay disponible, la PDI estableció que esta red existía desde hace 4 o 5 meses nomás. ¿Cuál es la información última que tienen ustedes respecto a la existencia de esta red? Y si hay más redes y que tengan alguna información ustedes respecto a que esto no solo exista en Santiago, sino que en el resto del país. Bueno, es importante que, bueno, yo no conozco el caso. Más allá del caso, efectivamente, hay distintas organizaciones que pudieran existir. No obstante, más allá de este caso puntual que tengo entendido por lo que me he informado, pero no tengo más acceso más allá porque esto está en investigación. Claro, ahora desde el punto de vista psicológico, Maribel, esta tendencia o esta inclinación por las niñas, ¿cómo se puede explicar, cómo se puede entender? Claramente es un trastorno que tiene la persona, tal como lo decía Claudia. Es bien importante que la gente tenga muy claro que no existe un perfil único del abusador. Porque suele la gente preguntar, ¿y cómo son? ¿Y cómo lo identifico? ¿Y cómo lo reconozco? Y se imaginan este hombre medio oscuro, medio encerrado, cuando generalmente encuentran gente que es más bien encantadora, entretenido, que logran un poco engatusar a los niños y atraparlos. Hay que hacer una diferencia con la pedofilia, porque estos son hombres que iban a pagar por sexo, con niñas de 14, de 15. Con niños chiquititos. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Se conformaba como otro negocio ahí. Pero ¿qué es lo que va ocurriendo ahí? Es la misma base, que el objeto de deseo es alguien menor de edad. Claro, pero si por un lado, evidentemente se habla de un trastorno respecto a los clientes, digamos, de estas casas de prostitución, ¿qué pasa con los padres, por ejemplo, que de alguna manera avalan esto? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa? ¿Es solo por el dinero? ¿Es porque no lo tienen como un tema tabú? ¿Cómo funciona? O sea, lo que no me extrañaría, me imagino que Claudia lo tocaba ver también, es que lo más probable es que son personas que estas jovencitas desde muy niñitas han vivido y han sido expuestas al abuso. O sea, es evidente que los padres que lo sabían lo estaban validando y lo más probable que es algo que venía desde que eran mucho más chiquititas. Carla, ¿a ustedes les llama la atención la existencia de esta red? Como te lo planteaba la Maida, ¿qué lleva finalmente a una persona de esa edad a pagar por servicios sexuales y tener contacto sexual con una menor de edad? ¿Cómo se va configurando esta relación? Sí, bueno, es importante ahí dar cuenta, como mencionaba ella, el tema es que generalmente las niñas que son parte de este tipo de organizaciones son personas que han sido parte de sistemas disfuncionales, que hay factores de vulnerabilidad previos en ellas y que van con una serie de carencias, ¿ya? No necesariamente económicas, eso hay que tenerlo claro, no necesariamente estas personas son de lugares marginales o que tienen necesariamente carencias económicas, pero sí afectivas, por ejemplo, y han estado expuestas la mayoría de las veces a otro tipo de vulneraciones, de maltrato físico, por ejemplo psicológico, abandono o incluso también de abuso sexual previo. Sí, y perdón, y a propósito de las carencias, esa sería una de las razones por las cuales, y yo lo conversé con uno de los fiscales a cargo de la investigación hoy en la mañana, que habrían escuchas telefónicas que se van a entregar ahora en la formalización de cargo a los 16 detenidos, de padres de estas menores de edad que no solamente sabían
del abuso sexual a la cual le estaba siendo sometida a su hija, sino que además lo consentían. ¿Eso también es habitual? Para nosotros, claro, nos genera impacto, pero para ustedes, ¿es un padrón común de este tipo de casos? Puede ocurrir como también puede no ocurrir. No siempre los padres están en conocimiento de este tipo de actividades. No obstante, la mayoría de las veces hay factores, como mencionaba antes, de vulnerabilidad previo, donde las familias tienen algún tipo de disfuncionalidad y una de las veces, en algunas ocasiones ocurre, de que efectivamente también hay una normalización, una naturalización de la sexualidad de este tipo, de una explotación sexual. Por ende, también avalan que en ese sentido se vuelvan a repetir este tipo de experiencia y lo tomen a veces también por el tema económico, como una compensación, hay una compensación detrás, ¿cierto? También eso ayuda a que haya un respaldo, entre comillas, de un consentimiento de los padres o un ocultamiento. Hay que recordar, Carla, avalan que la situación. 50.000 pesos pagaban por las prestaciones sexuales los clientes, de los cuales solo 15 iban a dar a las niñas y el resto, los 35, eran para estas personas, las regentas, estas dos mujeres de edad avanzada. Pero entrando un poco a esto, a los negocios, a los burdeles que son absolutamente clandestinos, sin embargo existen y los vecinos reconocen que durante mucho tiempo vieron entrar y salir a gente. Que habitualmente lo reconocen una vez que explota el caso y no lo dicen antes. Hay miedo de por medio y un montón de cosas, pero ¿hay más investigaciones en paralelo que ustedes están haciendo de este tipo de lugares en Santiago y en regiones? Mira, yo no me puedo referir a las investigaciones porque además yo soy del equipo pericial, del CABAS pericial, donde hacemos peritajes de credibilidad y de daño, en mayor parte. También hemos hecho evaluaciones de credibilidad y daño en casos de este tipo de explotación sexual infantil. Pero no obstante desconozco el otro tipo de gestiones que pueden estar haciendo otras unidades policiales de la policía. ¿Descubrieron hace un año, hace 2 años, en fin, casos similares y si es que estas chicas están siendo tratadas y cuál es el diagnóstico de quién más? Sí, hay algunas chicas que han sido tratadas en el centro, en el CABAS, porque hay otro CABAS que es de reparación. Y que tenían también relaciones sexuales con mayores de edad, siendo ellas menores de edad y que les pagaban por los servicios. Exacto. Ahora, ¿existe y la ahí posibilidad? están en tratamiento y han sido tratadas en forma reparatoria y también han sido evaluadas pericialmente. Carla, desde el punto de vista psicológico, ¿existe la posibilidad, porque fue la impresión que me dio a mí cuando vi la noticia, que los clientes no hayan tenido antecedentes de qué edad tenían estas mujeres, porque de repente se arreglan mucho, están muy maquilladas, qué sé yo, y que de verdad hayan pensado, o efectivamente estos negocios son cliente, usted quiere menor de edad, aquí están. O consigue menores de edad porque yo estoy solo dispuesto a pagar por ellas. ¿De dónde viene el impulso? ¿De quien las ofrece o de quien las busca? Es difícil referirse acerca del caso puntual. Más allá del caso puntual, referir que, bueno, ya una persona que busca tener relaciones sexuales pagando, ya estamos hablando de una persona con ciertas características que se escapa de lo normal, ¿ya? Pero es diferente un cliente que busca una de 30 que el cliente que busca la de 15. Claro, ahora yo desconozco el tipo de características que tenía en este caso la organización. Pudiese ser que ellos estaban en conocimiento o no. Ahora, por tu experiencia, este tipo de clientes le dicen a estas niñas, oye, vístanse de tal manera, maquíllense de tal otra para que yo sabiendo que tú eres menor de edad, aparentas tener mayor edad o eso no es... O quizás por el contrario, precisamente al pedir estos servicios le piden vestidas, digamos, en un sinfín de fantasías que son correlativas respecto a la edad que tienen. ¿Cuál es la tónica? La tónica de eso. Bueno, debe ser variado, ¿ya? Yo desconozco ese tema puntual, no obstante, creo que si es que hay un conocimiento de que es un menor de edad, si es que lo hubiese, digamos, también hay una satisfacción en el hecho de que sea menor de edad. Y en ese sentido, como decía él. Una vez que se descubren este tipo de redes, y tú lo has dejado muy claramente establecido, no conoces el caso puntual, pero en términos genéricos, estas chicas ¿logran entender que efectivamente están siendo abusadas o ellas conscientemente dicen, no, yo estoy entregando un servicio y por lo tanto a mí me pagan y no hay problema? Eso es súper importante de considerar, porque efectivamente, como mencioné antes, de los factores de vulnerabilidad,
la mayor parte de las niñas que participan en este tipo de organizaciones, el factor común es que ellas se sienten copartícipes, ¿ya? En el sentido que hay un pseudo consentimiento. Digo pseudo consentimiento porque hay una dinámica abusiva que posibilita que ellas formen parte, no necesariamente a la fuerza, porque yo escuchaba, también hay muchas dudas respecto de cómo hago yo que esta niña llegue a querer, por eso es pseudo consentimiento. Una coacción para eso. Claro, no necesariamente hay por medio de la agresión, ¿ya? Eso es importante porque también, como mencionábamos antes respecto del perfil del abusador, que no es único, ¿cierto? Generalmente la dinámica en la cual se implementa la base es de carencias, en la cual ellas se sienten también validadas, claro, en el sentido, no sé si queridas propiamente tal, pero valoradas sí, al menos, ¿no? acogidas en sus necesidades. Si en el caso, perdona, si circunscribámonos directamente a una persona con rostro, Guido Vallejo, el creador de Barrabase, ese caballero que justo está apareciendo ahí. ¿Qué perfil tiene ese señor? ¿Qué pueden encontrar las niñas en un hombre que se mueve lento, que ya es un señor abuelito senil, un abuelo, un viejo? O sea, ¿cuál sería el perfil de ella hacia él y de él hacia ellas? Claro, no es que ellas encuentren algo necesariamente, pero hay un posicionamiento y lo importante de esto es entender que hay una asimetría de poder a la base del abuso sexual, ¿ya? Claro. Siempre. ¿Ya? Y en este Incluso caso... hay un dato, porque las niñas o la investigación ha arrojado que muchas de ellas, no sé si, por eso te lo pregunto, no sé si será la chiva de los clientes o será una realidad, que eran como habitués del lugar, o sea, determinado cliente tenía una pseudo relación con determinada menor y pedía siempre a la misma, por ejemplo, Maribel pedía a la misma niña y se había creado como una especie de vínculo cariñoso. No sé si esto es una sacada de pillo o es de verdad... se confecciona de esta manera la relación. Lo que muchas veces ocurre, tal como decíamos antes, generalmente y lo más esperable es que todas estas niñas de entre 12 y 17 años, lo más probable que en su primera infancia, que cuando eran más chiquititas han sufrido abuso ya. ¿Cuál es uno de los medios, uno de los mecanismos un poco de defensa o de las consecuencias que puede ocurrir con las niñitas cuando son abusadas desde muy pequeñitas? O se ponen el resto de su vida en una posición de abuso y que abusen de mí, o hago todo lo contrario y empiezan a tener conductas bastante promiscuas en la cual yo paso a estar en el poder. Claro. Y dentro de esta relación de abuso ya no quedo tan abajo. Y además, por lo tanto, cambio, empiezan a entablar este tipo de relaciones. Y además, a cambio de plata, lo que de alguna manera también le entrega un cierto nivel, claro, un cierto grado de poder, ¿no es verdad? Claro. Ahora, ¿cómo se tratan estas chicas? ¿Cómo se busca darles una mejor calidad de vida y romper, si se quiere, un círculo claro, que, como tú dices, viene desde su primera infancia? Aquí el mayor problema es que cuando están realizando estos actos y persisten en el tiempo, se sienten funcionales de alguna manera. Se dicen, oh, aquí me ubico. Claro, porque es lo que está validado dentro de su círculo. Exacto. O sea, es tan importante darles redes de apoyo distintas. O una niña que a los 13, 14 años está ejerciendo este tipo de trabajo, entre comillas, sí o sí va a terminar siendo una profesional de este mismo trabajo cuando ella sea adulta o cuando lo han hecho en una etapa más prematura, más precoz. ¿Es posible revertir ese destino? Sí, es posible. Hay programas de atención, de reparación, como mencionaba en el Centro de Atención del CABAS, reparación, hay intervenciones en esa línea. Lo importante es, como primer paso, es que se sientan sujetos, ¿ya? Sujetos legítimos, un otro legítimo, porque efectivamente han sido tratados como un objeto que satisface una necesidad, en este caso sexual. Entonces, en la medida que se cosifica, se pierden los parámetros en términos de los aspectos que son de la normalización de ese tipo de dinámicas abusivas. Generalmente, como mencionaba, hay factores de vulnerabilidad previa, entonces este es un continuo, ¿ya? Donde generalmente participación en este tipo de organización no es el hito primero, es un continuo en el cual se llegó por una dinámica previa. Entonces ya el trabajar acerca de posicionarlas en otro rol de sujeto y además lo mismo en ver que ellas son víctimas, porque efectivamente
puede ser que ellas no se visualicen como víctimas. Uno de los Entonces, focos eso es un primer paso. importantes es la responsabilidad de los papás. En este caso lo vimos y estaba investigándose de qué tan al tanto estaban, de qué tanto apoyaban esta cosa que a nosotros nos parece absolutamente inaudita. Sin embargo, y en forma muy involuntaria, los papás a veces podemos dejar sin defensa a un hijo por detalles tan absurdos como, por ejemplo, el favoritismo de un hijo. Si tú tienes a uno que lo ensalzas mucho, el otro va quedando un poquitito solito y puede ser vulnerable a que otro adulto se acerque y sí le diga que eres la más linda, y sí le diga... Porque está carente de afecto. Porque también. está carente de afecto y uno pavimentó ese camino. Lo mismo que cuando saludan a un tío y la mamá le insiste en que le dé el abrazo al tío, abraza al tío, y la niñita o el niño no quiere y uno no le respeta eso a los niños. ¿De qué, Maribel, de qué alerta nos tenemos que hacer los padres caso para darnos cuenta cuando un hijo o hija tiene algo, hay una reticencia con respecto a un adulto? A ver, siempre lo más importante aquí en este tema va a ser siempre la prevención. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir? Informar a nuestros hijos, que conozcan cuáles son las partes de su cuerpo, que sepan con quién se pueden relacionar, con quién no, sin llegar a esta psicosis de que ni siquiera la tía del jardín nos puede saludar. Porque finalmente ahí también terminamos perdiendo todo el afecto y toda la conexión real. Hay que tener mucho ojo cuando son muy chiquititos con estas señales de alerta, porque suele llegar la gente a la consulta muy asustada, no es que no está durmiendo bien, es que se está haciendo pipí, es que también son hitos que se dan dentro del desarrollo de los niños a una edad. Por lo tanto, aquí tenemos que estar alerta y estar siempre de manera permanente conectados con nuestros hijos, conocerlos, conocer todas sus señales, y cuando vemos que, claro, se empezó a hacer pipí, no quiere ir al colegio, no quiere saludar, ahí empezamos a armar un puzzle completo, no por un solo hecho aislado, ya nuestro hijo es abusado, sino que es importante verlo en la totalidad, pero estando siempre conectados nos vamos a dar cuenta que algo en este niño cambió, que algo que siempre funcionaba ya no está funcionando. Claro, y escuchar a los niños también cuando dicen, esto no me está gustando, algo está ocurriendo aquí que no me siento bien. Y como dice el dicho, es mejor llegar una hora antes que un minuto después. Ahora, lo que yo siempre digo, más vale equivocarse con un adulto que equivocarse con un niño. Claro, o sea, estar al tanto y no esperar que le pase a alguien, a un pariente, para hablar este tema con los niños, sino que siempre tratarlos desde que son muy chiquititos para que no existan ese tipo de mantener una comunicación cotidiana con los niños, no una manera de interrogatorio de cómo te fue, qué hiciste, sino que una conversación cotidiana y fluida en la cual tanto les preguntamos a ellos cómo estuvo su día, como nosotros contarles qué es lo que estamos haciendo. Y así se mantiene el canal de comunicación permanente con los niños. Carla Gutiérrez, Maribel Corcuera, muchas gracias por estar con nosotros y conversar este tema que está en la palestra y va a estar durante las próximas semanas porque es de gran preocupación a nivel nacional. Así es, y noticia en desarrollo porque, como decíamos, hoy en la formalización de cargo en contra de estas 16 personas detenidas. Ya han sido incautados 4 prostíbulos, ¿no es verdad?, en el centro de Santiago fundamentalmente, y como lo comentábamos acá, el fiscal a cargo de la investigación establece que habrían antecedentes que esta red existiría de la década de los 90, por lo tanto muchas de las víctimas que en algún momento fueron menores de edad, ya lo son mayores de edad, se siguen prostituyendo, hay otras que finalmente salieron de este círculo y que también sus testimonios pueden ser súper valiosos a la hora de establecer responsabilidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana acá en el programa.